amigos, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la lectura de El mundo perdido por Sir Arthur Conan Doyle. Y pues bueno, antes de comenzar, feliz 1 de diciembre, ya falta exactamente un mes para Año Nuevo, 24 días para víspera navideña, un poco más de un mes para Día de Reyes, en fin, estamos ya en las últimas de este 2020. Y bueno, pues como se darán cuenta, ya voy navideña. Yo tengo una pequeña tradición de ponerme sombreros de Navidad del 1 al 25 de diciembre, y pues también me pongo uno el Día de Reyes. Y ahora sí, volviendo con nuestra lectura, recuerden que si no han escuchado los capítulos anteriores, están en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Ahora sí, comencemos. Capítulo 12. Los espantos del bosque. He dicho ya, o quizá no lo he dicho, porque mi memoria lleva unos días haciéndome jugarretas, que estaba radiante de orgullo al ver que unos hombres como mis compañeros me daban las gracias por haber salvado, o por lo menos haber aliviado en gran manera la situación. Yo, como el más joven del grupo, había quedado desde el primer momento relegado al segundo plano, porque no solo me aventajaban en años, sino también en experiencia, carácter, conocimientos y todo cuanto contribuye a hacer hombre a uno. Ahora entraba en lo mío. Me entusiasmé con solo pensarlo. ¡Ay! Que siempre el orgullo precede a la caída. Esa pequeña emoción de propia satisfacción, esa gota de más agregada a mi propia confianza, iban a conducirme aquella misma noche a la más espantosa experiencia de mi vida, y que todavía me produce desmayos cuando la recuerdo. El hecho ocurrió de este modo. La excesiva excitación que me había producido la aventura del árbol no me dejaba conciliar el sueño. Estaba Summerlee de centinela, acurrucado junto a nuestra pequeña hoguera con su figura angulosa, el rifle descansando en sus rodillas y la barba ondulando cada vez que daba una cabezada de cansancio. Lord John estaba tumbado sin hacer el menor ruido, envuelto en el poncho sudamericano que llevaba consigo, mientras que Challenger roncaba con redobles y estertores, mientras que repercutían en el bosque. Brillaba en el cielo la luna llena, y el aire era de un cosquillante frescor. ¡Qué noche aquella para darse un paseo! Me asaltó de pronto el pensamiento de ¿por qué no? Supongamos que me salgo furtivamente, que camino hasta llegar al lago central, que regreso para la hora del desayuno con un relato del lugar. ¿No me considerarían entonces como a un asociado de mayor categoría? En ese caso, si Summerlee se salía con la suya y descubríamos algún medio de escape, regresaríamos a Londres con datos de primera mano acerca del misterio central de la meseta. Misterio que solamente yo, había desvelado. Me acordé de Gladys, con aquella frase suya de «estamos rodeados de posibles heroísmos». Me pareció estar oyéndole pronunciar esas palabras. Me acordé también de McArdle. ¡Qué artículo de 3 columnas para el periódico! ¡Qué base para una carrera! Después de aquello, ¿podía yo pretender que me enviasen de corresponsal de la primera gran guerra que surgiese? Eché mano al arma. Tenía los bolsillos atiborrados de cartuchos. Aparté los arbustos espinosos de la puerta de nuestra zareba, y me deslicé rápidamente afuera. Una última mirada hacia atrás me permitió ver al amodorrado Summerlee, inútil centinela, cabeceando como divertido juguete mecánico, frente a la fogata en brasas. No había caminado un centenar de metros cuando me sentí profundamente arrepentido de mi temeridad. Yo podía en esta crónica explicar que soy una persona excesivamente viva de imaginación para ser auténticamente valerosa, pero que el mayor de mis temores es el de parecer cobarde. De ahí
la fuerza que ahora me empujó hacia adelante. No podía escabullirme de nuevo al interior del campamento sin haber realizado algo. Aunque mis camaradas no hubiesen advertido mi ausencia y no llegasen jamás a enterarse de mi debilidad, me quedaría siempre en mi conciencia una sensación intolerable de vergüenza. Sin embargo, así sentía escalofríos al pensar en la situación en la que me encontraba, y habría sido capaz de dar todo cuanto poseía en aquel momento por una salida honrosa de aquel chance. Me cuesta describir los espantos del bosque. Los árboles crecían tan apretados y su follaje se extendía tan frondoso que no alcanzaba a ver la luna, y solo aquí y allá distinguía sobre el fondo del cielo estrellado la enmarañada filigrama que formaban las ramas altísimas. A medida que mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad, percibieron distintos grados de sombra entre los árboles. Algunos de estos eran apenas visibles, en tanto que aquí y allá se veían retazos de oscuridad, negros como el carbón, que producían la impresión de bocas de cavernas, y de los que yo me apartaba horrorizado. Me vino a la memoria el alarido de desesperación del iguanodonte, sometido a tortura. Aquel grito espantoso que había levantado ecos entre los bosques. Recordé también la rápida visión que tuve, a la luz de la rama encendida de Lord John, de un hocico hinchado, averrugado, babeante de sangre. En ese mismo instante, me hallaba yo dentro del campo de caza de aquel monstruo. Me detuve, saqué un cartucho de un bolsillo y me dispuse a meterlo en la recámara. Al tocar la palanca, me dio un vuelco al corazón. Había tomado la escopeta y no el rifle. Otra vez me dominó el impulso de volver. Era aquella una razón excelente para explicar mi fracaso, una razón que no me habría hecho desmerecer ante nadie. También ahora el orgullo inútil se encrespó hasta con la palabra fracaso. No debía fracasar. Bien mirado, quizá el rifle me hubiese servido de tan poca cosa como la escopeta ante los peligros que podían salirme al paso. Y si volvía al campamento para cambiar la escopeta por el rifle, me sería difícil entrar y volver a salir sin que nadie lo advirtiese. Sería preciso enredarme en explicaciones, y mi tentativa ya no me pertenecería por completo. Tras una ligera vacilación, estimulé mi valor y seguí mi camino con la inútil escopeta debajo del brazo. Alarmante había sido la oscuridad del bosque, pero aún lo fue más la luz blanca e inmóvil de la luna en el calvero de los iguanodontes. Lo contemplé oculto entre los arbustos. No se veía ninguno de aquellos voluminosos animales. Es posible que la tragedia que le había ocurrido a uno de ellos nos hubiese alejado de los campos en que pastaban. En la noche plateada y neblinosa no distinguí ninguna señal no distinguí señal alguna de animal viviente. Reuní mi coraje y lo crucé rápidamente. Una vez metido entre la maraña de arbustos del otro lado, tomé nuevamente por guía el arroyuelo. Era un acompañante alegre, porque se deslizaba entre murmullos y gorgoritos, igual que el simpático arroyo Truchuelo del West Country, en el que solía pescar de noche cuando muchacho. Si no me apartaba del arroyo, tenía por fuerza que llegar al lago, mientras caminase aguas abajo, y él me conduciría al campamento cuando regresase aguas arriba. Muchas veces tenía que alejarme de su orilla para salvar la enmarañada maleza, pero siempre sin dejar de escuchar su murmullo y chapoteos. A medida que fue avanzando por la pendiente, el bosque que se hizo más despejado, viéndose reemplazado por un monte bajo, con algunos árboles altos aquí y allá. Podía, pues, avanzar con bastante rapidez, sin ser visto. Crucé pegado a la ciénaga de los pterodáctilos,
y de pronto, cerca de mí, con un crujido seco, vigoroso, corrioso de alas, se alzó uno de aquellos pajarracos. Tendría por lo menos 6 metros de punta de ala a punta de ala a punta de ala, y se remontó por los aires. En el momento de cruzar por delante de la luna, la luz de ésta brilló con claridad a través de sus alas membranosas, y ofreció el aspecto de un esqueleto sobre el fondo del resplandor tropical blanco. Me agazapé muy encogido entre los arbustos, pues sabía por experiencia que bastaba un grito del pajarraco aquel para que volasen en círculo alrededor de mí un centenar de sus repugnantes compañeros. Solo cuando volvió a posarse me atreví a seguir furtivamente mi camino. Y miren, este es el mapa que dibujaron. Ahora sí, continuamos. Reinaba en la noche un sosiego extraordinario, pero a medida que fui avanzando, percibí un sonido quedo y ronroneante, una especie de murmullo continuo delante de mí. A medida que avanzaba, el ruido iba adquiriendo mayor volumen, hasta que surgió, sin duda alguna, muy cerca de mí. Al detenerme, aquel siguió igual, de modo que parecía proceder de una causa estacionaria. Se parecía al hervor de una olla o al borboteo de una cazuela grande. Pronto di con la causa de los ruidos, porque descubrí en el centro de un pequeño calvero un lago, o más bien un charco, pues su tamaño no era mayor que el tazón de la fuente de Trafalgar Square, y era de una materia negra, parecida a la pez. Oh, bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicarles. Bueno, la pez creo que viene a ser como una especie de brea, que pues hay de distintos tipos. Por ejemplo, para los arcos de los violines se usa brea o pez, también se le dice, para que el arco deslice más fácilmente, y eso se saca, creo que de los árboles. Con pez aquí se refieren a algo parecido, a una especie como de brea. Ahora sí, continúo. Y era de una materia negra, parecida a la pez, y cuya superficie se levantaba y se hundía formando grandes ampollas de gases que estallaban. El aire de encima se estremecía por efecto del calor, y el suelo que rodeaba el charco crecía tan caldeado que no aguantaba ni poner mi mano encima. Era evidente que la gran erupción volcánica que hacía tantísimo tiempo había levantado aquella extraordinaria meseta no estaba aún apagada. Me había encontrado ya con rocas ennegrecidas y con montones de lava que asomaban por entre la vegetación exuberante que las había recubierto. Pero aquel estanque de asfalto en medio de la manigua era la primera señal que descubríamos de actividad volcánica actual en las laderas del antiguo cráter. No podía entretenerme en examinar aquello con mucho detalle, porque necesitaba darme prisa si quería estar de regreso en el campamento cuando amaneciese. Fue una caminata llena de terrores, que no se apartará de mí en tanto me funcione la memoria. Cuando llegaba a los grandes calveros, iluminados por la luz de la luna, los soslayaba deslizándome por entre las sombras de sus orillas. Al avanzar por la manigua, caminaba con tiento, y me detenía con el corazón palpitante cuando escuchaba, y eso me ocurrió con frecuencia, el crujir de las ramas y tallos rotos por alguna alimaña que se alejaba. De vez en cuando surgían por un instante sombras descomunales, y luego se esfumaban sombras enormes, silenciosas. Me parecían merodear con los pies acolchados. ¿Cuántas veces me detuve con el propósito de desandar el camino? Pero siempre mi orgullo inflado pudo más que mi temor, y me empujó a seguir hasta lograr mi objetivo. Por último, mi reloj me indicó que era la 1 de la madrugada. Percibí entre los claros de la manigua el resplandor del agua,
y 10 minutos después me encontraba entre las cañas a las orillas del lago central. Tenía la boca reseca. Me agaché y bebí un sorbo de aquellas aguas, que eran limpias y frescas. En el sitio al que había llegado se veía un ancho sendero y en el mismo se distinguían muchas pisadas, siendo evidentemente de allí que allí abrevaban los animales. Junto al borde del agua que alzaba un enorme bloque de lava aislado, trepé hasta la parte superior y me tumbé allí, porque se dominaba el panorama en todas las direcciones. Lo primero que vi me llenó de asombro. Al describir todo lo que me avistaba desde la copa del gran árbol, dije que en la ladera rocosa de enfrente se distinguía un número de manchas negras que parecían bocas de cuevas. Al azar, ahora mi vista hacia el mismo lugar. Al alzar ahora mi vista hacia el mismo lugar, descubrí en todas direcciones discos de luz, manchas rojizas bien definidas que producían la misma impresión que los ojos de buey del costado de un transatlántico en la oscuridad. Se me ocurrió por un instante que podrían ser los resplandores de lava hirviente en algún volcán en acción, pero eso era imposible. Las actividades volcánicas se manifiestan en el fondo de embudos, y no en lo alto de las rocas. ¿Qué cosa podría ser? Era asombroso, pero no tenía más remedio que admitirlo. Las manchas rojizas tenían que ser reflejos de hogueras encendidas en el interior de las cuevas, y tales hogueras solo podía encenderlas la mano del hombre. ¿Había, pues, seres humanos en aquella meseta? ¡Qué gloriosa justificación encontraba la salida nocturna que yo había hecho! Aquella sí que era una noticia digna de que la llevásemos a Londres. Permanecí largo rato tendido y contemplando aquellas manchas rojas, temblorosas de luz. Calculo que estarían a unos 15 kilómetros de distancia de mí, pero aún así era posible observar cómo su brillo bajaba y subía cuando alguien cruzaba por delante de ellas. ¿Qué no habría dado por poder reptar hasta allá arriba, permanecer al acecho observando y llevar a mis camaradas algunos detalles acerca del aspecto y qué clase de raza vivían en tan extraño lugar? No era posible, de momento, empresa semejante, pero tampoco era posible que abandonásemos la meseta hasta que hubiésemos conseguido algunos conocimientos concretos sobre este extremo. El lago Gladys, mi lago, se extendía ante mis ojos como una hoja de azogue, con una luna llena de luminosidad reflejada en el centro. Era poco profundo, y yo distinguía en muchos lugares los arrecifes de arena que asomaban por encima del agua. Estaba viendo por todas partes de la tranquila superficie señales de vida, unas veces en forma de simples círculos y arrugas en el agua, otras en el centelleo de un gran pez de lomo plateado que saltaba fuera del agua, otras en la espalda arqueada y pizarrosa de algún monstruo que pasaba. Distinguí sobre un banco amarillo de arena un animal que parecía un cisne gigantesco de cuerpo torpón y cuello largo y flexible, que caminaba por las orillas. De pronto se lanzó al agua, y pude ver durante algún tiempo el cuello arqueado y la cabeza en flecha que ondulaban por encima de la superficie. Luego se zambulló y no volví a verlo. Pronto tuve que apartar mi atención de aquellos espectáculos lejanos para fijarla en lo que estaba ocurriendo a mis pies mismos. Dos animales parecidos a grandes armadillos habían bajado hasta el abrevadero y estaban acurrucados a la orilla del agua. Sus lenguas largas y flexibles, parecidas a cintas rojas, lardeaban y se retiraban lamiendo el líquido. Un ciervo enorme de cuernos ramificados de una magnífica criatura que tenía el porte de un rey. Bajó con la hembra y dos crías, y se puso a beber al lado de los armadillos. Hoy no existe ciervo semejante en alguna parte del mundo.
porque los alces que yo he visto apenas si le llegarían a los brazuelos. De pronto lanzó un bufido de advertencia y desapareció con su familia por entre las cañas. También los armadillos se echaron a correr en busca de refugio. Por el sendero abajo llegaba otro animal, un animal monstruoso y enorme. Me pregunté por un instante dónde había podido ver yo aquellas formas torponas, la espalda arqueada con flecos triangulares, y a todo lo largo de ella, una extraña cabeza de pájaro mantenida al ras del suelo. Y de pronto me acordé, y era el estegosauro, el mismísimo animal que Marple White había conservado en su álbum de dibujos, que fue el primero que llamó la atención de Challenger. Allí lo tenía, y quizás se trataba del mismo ejemplar que el artista norteamericano había contemplado. El suelo retemblaba bajo su peso tremendo, y cada uno de sus sorbos de agua resonaba en la noche callada. Permaneció durante 5 minutos, tan próximo a la roca en que yo me encontraba que me habría bastado con alargar el brazo para poder tocar las hediondas escardillas ondulantes que retenía sobre su espalda. Después se alejó torpemente y se perdió entre los peñascos. Miré el reloj y vi que eran las 2:30, es decir, ya debería haber emprendido mi viaje de regreso. No había problema respecto a la dirección que debía tomar, porque a mi venida me había limitado a mantener a mi izquierda el arroyo, y éste desembocaba en el lago a una pedrada del peñasco, sobre el que yo estaba tendido. Me puse pues en camino, muy animoso, con quien tiene conciencia de haber trabajado bien y llevar a sus compañeros un buen saldo de noticias. La de máxima importancia era, desde luego, aquella visión de las cuevas iluminadas, y la certeza de que estaban habitadas por alguna raza troglodita. Aparte de eso, podía hablar de lo que había visto en el lago central. Podía testificar que en el mismo pululaban los más extraños seres, y que había visto con mis propios ojos algunas formas de vida primitivas con las que no habíamos tropezado hasta entonces. A medida que caminaba, iba pensando que pocos hombres del mundo habían pasado una noche más sorprendente, o que en el curso de la misma hubiesen aumentado más los conocimientos de la humanidad. Avanzaba ladera arriba, cuando, dando vueltas en mi mente a estos pensamientos, me encontraba ya a la mitad del camino del campamento, cuando me trajo a la realidad de mi propia situación un ruido extraño que oí a mi espalda. Era un algo mitad ronquido, mitad gruñido profundo, voluminoso y extraordinariamente amenazador. Era evidente que cerca de mí andaba algún animal extraño, pero como nada se veía, apreté el paso. Ya llevaría caminando cerca de 1 kilómetro cuando volví a oír repentinamente el ruido, siempre detrás de mí, pero más fuerte ahora y más amenazador que antes. Se me detuvo el corazón dentro del pecho al comprender que la fiera, fuese de la clase que fuese, venía con seguridad siguiéndome. Corrió por mi cuerpo un escalofrío y se me erizaron los cabellos. El que aquellos monstruos se desplazasen entre sí era cosa que entraba dentro de la sorprendente lucha por la existencia, pero el que se volviesen contra el hombre moderno, el que pudiesen seguir el rastro y lanzarse sobre un ser humano predominante, resultaba aterrador. Volví a presentarme ante aquel hocico babeante de sangre que habíamos visto al resplandor del tizón encendido de Lord John, con una visión horrible del más profundo de los círculos del infierno de Dante. Me detuve con las rodillas temblequeantes y miré con ojos sobresaltados hacia la franja de luz lunar que quedaba a mi espalda. Todo era inmovilidad en un panorama de ensueño, manchas de plata sobre las manchas negras de los arbustos. No se veía nada.
y otra vez brotó del silencio, como amenaza inminente, el gruñido profundo y gargarizante, mucho más alto y más cerca. No cabía la menor duda. Algo venía siguiendo mi huella y que se me venía encima cada minuto. Permanecí como paralizado, sin apartar la vista del terreno que había cruzado. De pronto salió de la oscuridad una gran sombra negra que se plantó de un salto en medio del claror de luna. He dicho que se plantó en un salto, porque el animal aquel avanzaba como un canguro, saltando en posición erecta sobre sus formidables patas traseras y manteniendo dobladas las patas delanteras. Era de un tamaño de una potencia enormes. Parecía un elefante erguido sobre sus patas traseras, pero sus movimientos eran extraordinariamente vivos a pesar de su volumen. Al ver su conformación, tuve por un instante la esperanza de que se tratase de un iguanodonte, pero de pronto vi, a pesar de mi ignorancia en la materia, que este era un animal de muy distinta clase. En lugar de la cabeza bondadosa y ciervuna del animal de patas de 3 dedos que comían hojas de árboles, este ahora tenía cara ancha, achaparrada, parecida a la de un sapo, como aquel otro que había llevado la alarma a nuestro campamento. Su rugir feroz y la horrible energía con que llevaba a cabo la persecución me dieron la certeza de que se trataba de uno de los grandes dinosaurios carnívoros, es decir, de una de las fieras más terribles que han existido sobre la tierra. Cada vez que la fiera saltaba hacia adelante, se dejaba caer a continuación sobre sus patas delanteras y arrimaba a cada 20 metros su nariz al suelo. Estaba siguiendo mi rastro. A veces se equivocaba por un momento, pero enseguida volvía a encontrarlo y avanzaba a saltos rápidos por el camino que yo había tomado. Aún ahora, cuando recuerdo aquella pesadilla, se cubre mi frente de sudor. ¿Qué podría hacer? Llevaba en la mano mi inútil escopeta. ¿Qué ventaja podría proporcionarme? Miré a mi alrededor buscando desesperadamente una roca o un árbol, pero me encontraba en el trecho de maleza, y lo más alto que descubrí cerca de mí fue un arbolito joven. Pero yo sabía que mi perseguidor era capaz de desgajar un árbol grande como si fuese una caña. Mi única posibilidad de salvación estaba en la fuga. En aquel terreno áspero y quebrado no podía correr, pero al mirar a mi alrededor con la angustia de la desesperación, descubrí una senda bien marcada y trillada, que se extendía en sentido horizontal delante de mí. Durante nuestra expedición de descubierta, habíamos visto varias sendas parecidas, hechas en sus correrías por los animales selváticos. Quizá pudiese yo sacarle ventaja y mantenerla, porque era un corredor veloz y me hallaba en forma. Tiré mi inútil escopeta y me lancé a una carrera de casi 1 kilómetro, como jamás la había hecho hasta entonces, ni he vuelto a hacerla después. Me dolían los pies, mi pecho jadeaba, creía que mi garganta iba a estallar por falta de aire, pero con aquel espanto a mi espalda seguía corriendo, corriendo y corriendo. Me detuve por último porque ya no podía más. Creí por un momento que lo había despistado. Ningún ruido se oía en el sendero, pero de pronto, entre las roturas de ramas y desgarros, con un pataleo de pies gigantescos y un estertor de pulmones monstruosos, volvió la fiera a cortar distancias. Venía pisándome los talones. Estaba perdido. ¿Qué disparate había cometido tardando tanto en echar a correr? Hasta entonces me había seguido por el olor y había avanzado lentamente, pero cuando rompí a correr me había visto, y desde ese instante me persiguió guiándose por los ojos, porque la senda le indicaba mi dirección. Ahora al tomar una curva avanzaba a grandes saltos. El claror de la luna brillaba en sus ojos voluminosos y saltones.
en la fila de dientes enormes de sus abiertas fauces y en las garras largas y bruñidas de sus patas delanteras, cortas y nervudas. Me volví con un grito de terror y me lancé como loco sendero abajo. La respiración espesa y jadeante de la fiera sonaban a mi espalda cada vez más ruidosa. Su fuerte pataleo resonaba a mi lado mismo. Esperaba sentir a cada momento su presa en mi espalda. Y de pronto la tierra cedió con estrépito a mis pies, y me sentí caer en el vacío, y ya fue todo oscuridad y silencio. Al salir de mi estado de inconsciencia, que yo calculo que no duraría sino algunos minutos, me dio en las narices un olor hediondo y acre. Alargué mi brazo tanteando en la oscuridad y tropecé con algo que parecía un enorme trozo de carne, mientras que mi otra mano tropezó con un hueso muy grande. Muy por encima de mí, distinguí un círculo del cielo estrellado, lo que me hizo comprender que me encontraba en el fondo de un pozo profundo. Lentamente y a tropezones me puse en pie y me fui palpando todo el cuerpo. Me sentí embarado y adolorido, de los pies a la cabeza, pero no había parte de mí que no se moviese, ni articulación que no funcionase. Al parecer no tenía nada roto. A medida que fueron volviendo mi cerebro confuso los detalles de mi caída, alcé mi cara de espanto, esperando ver proyectarse sobre el cielo, que empalidecía, la silueta de aquella horrible cabeza. Pero no distinguí señal alguna del monstruo, ni me llegó desde arriba ruido alguno. Empecé, pues, a caminar lentamente alrededor del pozo, tanteando en todas direcciones, a fin de descubrir qué podía ser aquel extraño lugar al que con tanta oportunidad me había visto precipitado. Era, según acabo de decir, un pozo con las paredes en pronunciadísimo declive y el fondo plano de unos 6 metros de largo. En este fondo había desparramados grandes trozos de carne, la mayor parte de los cuales estaban en avanzada descomposición. La atmósfera que se respiraba era ponzoñosa y horrible. Después de pisar y tropezar en aquellos montones de hediondez, choqué de pronto con algo duro. Encontrándome en el centro de aquel hoyo, había un poste fuertemente clavado. Era tan alto que no alcancé con la mano a la parte superior del mismo, y me dio la impresión de que todo él estaba engrasado. De pronto recordé que llevaba en el bolsillo una caja metálica de cerillas de madera. Encendí una y pude por fin hacerme una idea del sitio en que me había caído. No había duda alguna sobre su naturaleza. Era una trampa construida por la mano del hombre. Un poste derecho en el centro tendría unos 3 metros de altura y estaba afilado en el extremo superior. Parecía ennegrecido por una capa rancia de la sangre de los animales que en él habían quedado ensartados. Los restos esparcidos por el fondo eran todos trozos de las víctimas, que habían sido despedazadas para dejar libre el poste para que la cometiese la torpeza de caer a continuación. Recordé que Challenger había asegurado que los hombres no habían podido vivir en aquella meseta, porque sus débiles armas no les permitían hacer frente a los monstruos que por ella merodeaban. Ahora se veía claro que eso era posible. Los indígenas de la meseta, fuesen quienes fuesen, poseían en sus cuevas de bocas estrechas una clase de refugios de los que no podrían entrar los enormes sauros, mientras que sus desarrollados cerebros eran capaces de disponer en los senderos que indicaban el ir y venir de las fieras, unas trampas cubiertas de ramas y capaces de acabar con aquellas, por mucha que fuese su fuerza y su actividad. El hombre era siempre el amo. No era difícil para un hombre ágil trepar por las paredes en cuesta del pozo, pero vacilé largo rato antes de ponerme al alcance de aquel horrendo animal
que había estado a punto de acabar conmigo. ¿Quién me decía a mí que no estaba acechando detrás del matorral de arbustos más próximo en espera de que yo reapareciese? Sin embargo, saqué fuerzas de flaqueza, recordando una conversación entre Challenger y Summerlee acerca de las costumbres de los grandes sauros. Uno y otro estaban de acuerdo en que eran unos monstruos que carecían prácticamente de cerebro y que sus cavidades craneanas no había espacio para la razón, y que si habían desaparecido de la faz de la tierra era debido seguramente a su propia estupidez, que los imposibilitó para adaptarse al cambio de las condiciones de vida. Si la fiera hubiese permanecido al acecho, yo habría querido decir que se había dado cuenta de lo que había ocurrido, lo cual demostraría en ella cierta capacidad para ligar la causa y el efecto. Lo más probable era que el animal, llevado únicamente por su confuso instinto de rapiña, hubiese renunciado a su empresa al verla desaparecer, y que después de unos momentos de asombro se habría alejado en busca de otra. Trepé hasta el borde superior del pozo y asomé la cabeza para mirar. Las estrellas empalidecían, el cielo tomaba una claridad blanquecina, y recibía el viento frío de la mañana en la cara con una sensación de placer. Poco a poco me encaramé fuera, y permanecí un rato sentado en el suelo, dispuesto a meterme de un brinco en mi refugio a la menor señal de peligro. Tranquilizado por el absoluto sosiego de los alrededores y por la creciente claridad, reuní todo mi coraje y eché a andar furtivamente por el sendero mismo de mi huida. Avanzando hasta cierta distancia por el mismo, pude recoger mi escopeta, y poco después tropecé con el arroyo que me servía de guía. Desde allí, no sin volver la cabeza muchas veces sobresaltado, me dirigí hacia el campamento. Y pronto tropecé con algo que me hizo pensar en mis compañeros ausentes. Resonó en la lejanía un disparo de rifle, como nota violencia y aguda en el sosiego transparente del aire matinal. Me detuve y escuché, pero nada más se oyó. Quedé un instante adolorido ante la idea de que estuviesen corriendo un súbito peligro. Pero acto seguido se me ocurrió una explicación más natural y sencilla. La claridad era ya completa. Seguramente habían supuesto que yo andaba perdido por el bosque y habían hecho aquel disparo para guiarme. Es cierto que habíamos tomado la resolución rigurosa de no disparar nuestros rifles, pero si creían en peligro no vacilarían. A mí me tocaba ahora darme toda la prisa posible y tranquilizarlos. No avancé con toda la rapidez que hubiera querido, porque estaba rendido y agotado, pero entré por fin en una zona que me era conocida. Allá a mi izquierda estaba la ciénaga de los pterodáctilos. Aquí, frente a mí, se veía el calvero de los iguanodontes. Ya estaba cruzando el último cinturón de árboles que me separaba del fuerte Challenger. Alcé mi voz en un regocijado grito para que desapareciesen todos sus temores. Se me desmayó el corazón ante aquel silencio ominoso. Mi paso apresurado se convirtió en carrera. Vi delante de mí la saeva exactamente igual como la había dejado, pero la puerta de entrada estaba abierta. Me precipité dentro. El espectáculo que se ofreció ante mis ojos a la fría luz de la mañana fue espantosa. Todo nuestro equipaje se hallaba desparramado por el suelo en la más salvaje confusión. Mis camaradas habían desaparecido, y junto a las cenizas aún calientes de nuestra hoguera, un horrible charco de sangre había teñido de rojo la hierba. Tan atónito me quedé ante aquel inesperado golpe que seguramente estuve unos momentos a punto de perder la razón. Recuerdo vagamente cómo se recuerda una pesadilla, que eché a correr por los bosques que rodeaban el campamento solitario, llamando a gritos desesperados a mis compañeros. El horrendo pensamiento de que quizá no volviese a verlos nunca jamás, que quizá quedase abandonado y solitario en aquel espantoso lugar,
sin medio posible de descenso al mundo, del pie a la meseta, de que quizá estaba destinado a vivir y morir en un país de pesadilla como aquel, casi me llevó a la desesperación. Solo ahora me di cuenta de cómo había aprendido a descansar de mis compañeros, cómo había aprendido a descansar en mis compañeros, en la serena fe en sí mismo de Challenger y en la frialdad dominadora y divertida de Lord Roxton. Sin ellos, yo era solo un niño en medio de la oscuridad, desamparado e indefenso. Me quedé sin saber qué hacer ni por dónde empezar. Al cabo de un rato de permanecer sentado y atónito, me puse a hacer hipótesis encaminadas a descubrir la súbita catástrofe que pudiera haberles ocurrido a mis compañeros. El desorden en que se encontraba todo el campamento daba a entender que habían sido objeto de una especie de asalto, siendo indudable que el disparo del rifle indicó el momento en que había tenido lugar. Que no hubiesen hecho sino un disparo daba a entender que todo había sido cosa de un momento. Los rifles seguían allí, en el suelo, y uno de ellos era el de Lord John. Tenía el cartucho vacío en la recámara. El que estuviera en las mantas de Challenger y Summerlee junto al fuego hacía pensar en que ambos se encontraban dormidos en aquel momento. Las cajas de municiones, de alimentos estaban tiradas formando un revoltijo junto con nuestras infortunadas máquinas fotográficas y portaplacas. Pero no faltaba ninguna. Por otra parte, todas nuestras provisiones no envasadas y que estaban a la vista habían desaparecido, y recordé que eran cuantiosas. Los autores del asalto debían de ser, por consiguiente, seres irracionales y no indígenas, porque éstos se lo habrían llevado todo, o no habrían hecho un asalto como aquel. Pero si se trataba de animales, o de un único y espantoso animal, ¿qué habría sido de mis compañeros? ¿Podía ser que una fiera los hubiese despedazado? En ese caso sus restos habrían quedado allí. No había ninguna duda de que aquel horrible charco de sangre pregonaba el empleo de la violencia. Un monstruo como el que me había perseguido a mí la noche anterior podría llevarse una presa con la misma facilidad que un gato se llevaba un ratoncito. En un caso así, los demás se hubieran llevado los rifles con ellos. Cuanto más se esforzaba mi cerebro, fatigado y lleno de confusos pensamientos, por aclarar la cuestión, más difícil se me hacía dar con una explicación plausible. Salí de exploración por el bosque de los alrededores, pero no conseguí descubrir huellas que pudieran ayudarme a sacar una conclusión. Llegué a extraviarme, y solo gracias a la buena suerte, y después de una hora de andar perdido, volví a encontrar el campamento. Y bueno, aquí les muestro la ilustración. Y pues esta es de cuando Malone está siendo perseguido por la criatura que él menciona. Ahora sí, continuamos. Me asaltó de pronto una idea que trajo algún consuelo a mi corazón. No estaba absolutamente solo en el mundo. Allí al pie de los precipicios y al alcance de mi voz esperaba el fiel Sambo. Me acerqué hasta el borde de la meseta y miré desde lo alto. En efecto, Sambo estaba acurrucado entre sus mantas junto al fuego en un pequeño campamento, pero para mi asombro vi a otro hombre sentado junto a él. Mi corazón saltó de gozo por un momento, pensando que quizá fuese uno de mis camaradas que había logrado descolgarse de la meseta. Pero un examen más atento disipó esa esperanza. La luz del sol naciente brilló con reflejos cobrizos en la piel de aquel hombre. Era un indio. Grité con todas mis fuerzas y agité mi pañuelo. Sambo miró de pronto hacia arriba y me saludó agitando la mano, y se alejó de allí para escalar el pináculo rocoso. Al poco rato se encontraba a corta distancia de mí, escuchando con profundo desconsuelo
el relato que yo le estaba haciendo. Massa Malone, ha sido el diablo el que se ha apoderado de ellos. Se ha metido en su país y los va a llevar a todos con él. Hágame caso, baje de ahí cuanto antes. No sea que se lo lleve usted. ¿Pero cómo, Sambo? Arranque trepadoras de los árboles, Massa Malone. Tire un extremo hasta aquí. Yo lo sujetaré al raigón del árbol y ya tiene usted un puente. Hemos pensado en ello, pero aquí no encontramos trepadoras capaces de resistir nuestro peso. Mande entonces buscar cuerdas, Massa Malone. ¿A quién puedo mandar a buscarlas y dónde? A la aldea de los indios, Massa. En la aldea de los indios tienen muchas cuerdas de cuero. Abajo hay un indio. Envíelo en busca de ellas. ¿Quién es? Uno de los nuestros. Los otros le pegaron y le robaron la paga. Entonces él volvió a nosotros. Llevará carta, traerá cuerdas, cualquier cosa. Llevar una carta. ¿Por qué no? ¿Quién podría volver con una expedición de socorro? Pero en todo caso, él nos proporcionaría la seguridad de que el sacrificio de nuestras vidas no habría sido inútil y que las noticias de todo lo conseguido por nosotros en favor de la ciencia llegarían a nuestros amigos de Inglaterra. Yo tenía terminadas ya 2 correspondencias. Invertiría el día en escribir la tercera, relatando mis vicisitudes hasta el último momento. El indio podría llevarlas al mundo, que quedaba ya lejos. Di pues orden a Sambo de que volviese a subir por la tarde. Y he pasado todo el día doloroso y solitario, poniendo por escrito mis aventuras de la noche anterior. He redactado también una carta, que debería ser entregada a cualquier comerciante blanco o a cualquier capitán de barco porque el indio encuentre. Y en la que les suplico cuiden de que no sean enviadas cuerdas, porque no hay otro modo de salvar nuestras vidas, al menos hasta donde sabemos. Sambo subirá al atardecer y yo le tiraré los documentos, junto con mi portamonedas, que contiene 3 soberanos ingleses, para que los entregue al indio, prometiéndole una remuneración doble que aquella si regresa trayendo cuerdas. Así sabrá usted, mi querido señor McArdle, de qué manera llega hasta usted esta correspondencia mía, y conocerá también la verdad de todo en el caso de que ya no vuelva a tener noticias de su desgraciado corresponsal. Me siento demasiado cansado y deprimido para trazar planes. Mañana por la mañana idearé algún recurso para no perder contacto con este campamento, y sin dejar por eso de buscar por todas partes algún rastro de mis desdichados amigos. Bueno, pues este fue nuestro capítulo de hoy. Pues vaya, es un capítulo que preocupa, porque hasta ahora no sabemos cómo estarán los compañeros de Malone, pero al menos hay alguna esperanza de que por lo menos él logre salir de la meseta, aunque es solo una esperanza, no es seguro. Y bueno, ahora paso a explicarles la actividad. Esta creo que es una que nunca se ha hecho a lo largo del club de lectura, que, por cierto, ¿saben que el 5 de noviembre cumplimos un año? O sea, hace ya casi un mes, cumplimos un año de haber empezado este club de lectura. Ahora sí, la actividad. Aquí mismo en Facebook hay un archivo donde van a ver una hoja con una gran cantidad de criaturas prehistóricas, en su mayoría, y pues son muchísimas. Y en la parte de abajo les van a decir algunas específicas que ustedes tienen que buscar entre todo ese montón. Bueno, espero que se haya entendido, que hayan disfrutado de la lectura y nos vemos la próxima semana para ver cómo continúa esto. ¡Adiós!